Bienvenidos a un episodio especial de Los 10 misterios sin resolver más grandes del mundo. En esta ocasión, exploraremos algunos de los enigmas más intrigantes y desconcertantes de la historia. Desde desapariciones misteriosas hasta extraños fenómenos sobrenaturales. Estos casos han dejado a investigadores y especuladores tratando de encontrar respuestas durante décadas. Prepárense para sumergirse en el mundo de lo desconocido y lo inexplicable. Ahora, pasemos a los misterios. 1. La isla de las mariposas. En los años 50, una pequeña isla en el Pacífico Sur llamada Isla Clipperton se convirtió en hogar de millones de mariposas monarca que migraban allí para reproducirse. Sin embargo, a principios de los años 2000, la isla estaba completamente desierta de estos insectos. Los científicos no pueden determinar qué causó esta repentina desaparición masiva, y la isla sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Se han propuesto varias teorías, como el cambio climático y la intervención humana, pero ninguna de ellas ha sido confirmada. La isla de las mariposas sigue siendo un lugar misterioso y desconocido. 2. La desaparición del vuelo 19. En 1945, 5 aviones de entrenamiento desaparecieron sin dejar rastro durante un vuelo de entrenamiento en el Triángulo de las Bermudas. A pesar de varias búsquedas exhaustivas, nunca se encontró ningún rastro de los aviones o de sus tripulaciones. La desaparición del vuelo 19 sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. Se han propuesto varias teorías para explicar lo que pudo haber ocurrido, como fallos mecánicos, errores de navegación y tormentas eléctricas, pero ninguna de ellas ha sido confirmada. La desaparición del vuelo 19 sigue siendo un misterio sin resolver. 3. El fantasma de la ópera. Desde su estreno en París en 1886, la ópera El fantasma de la ópera ha sido objeto de numerosos informes de actividad paranormal. Se dice que el fantasma de un compositor enloquecido llamado Eric habita en las catacumbas debajo de la ópera y se manifiesta de diversas maneras, desde aparecer como una figura fantasmagórica hasta hacer sonar música en las habitaciones vacías. A pesar de que muchos han tratado de explicar estos sucesos como trucos de iluminación y efectos de sonido, el fantasma de la ópera sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos creen que Eric era un genio musical que fue marginado por su apariencia fea y se refugió en las catacumbas de la ópera, mientras que otros creen que es un espíritu atrapado que busca vengarse de quienes le hicieron daño. Sea cual sea la verdad, el fantasma de la ópera sigue siendo un misterio intrigante. 4. La momia del Gran Cairo. En 1881, un grupo de arqueólogos encontró la momia de una mujer en una tumba de Egipto. La momia, conocida como la momia del Gran Cairo, era sorprendentemente bien conservada y tenía una expresión de paz en el rostro. Sin embargo, cuando se examinó más de cerca, se descubrió que la mujer había muerto de forma violenta, con heridas en la cabeza y en el cuello. A pesar de varias investigaciones, nadie ha podido determinar quién era la mujer ni cómo murió. Algunos creen que podría tratarse de una reina egipcia o de una sacerdotisa, mientras que otros sospechan que fue víctima de un asesinato político. La momia del Gran Cairo sigue siendo un misterio sin resolver. 5. La desaparición de Amelia Earhart. En 1937, la famosa aviadora Amelia Earhart
desapareció mientras trataba de dar la vuelta al mundo en su avión. A pesar de varias búsquedas y teorías, nunca se encontró ningún rastro del avión o de Earhart, y su desaparición sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la historia de la aviación. Se han propuesto varias teorías para explicar lo que pudo haber ocurrido, como que el avión se estrelló en el océano y fue arrastrado por las corrientes, que Earhart y su copiloto fueron capturados por una isla desconocida o que fueron secuestrados por extraterrestres. Aunque algunas de estas teorías son poco probables, la verdad sobre la desaparición de Earhart sigue siendo un misterio sin resolver. 6. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una región del Océano Atlántico donde han ocurrido un número desproporcionadamente alto de desapariciones y accidentes aéreos y marítimos. A pesar de que algunos han atribuido estos sucesos a factores naturales como tormentas eléctricas y aguajes, muchos creen que hay algo sobrenatural en juego en el Triángulo de las Bermudas. Se han propuesto varias teorías para explicar lo que puede estar causando estos sucesos, como agujeros de gusano, portales dimensionales y ataques de extraterrestres, pero ninguna de ellas ha sido confirmada. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar misterioso y temido. 7. La muerte de Tutankamón. El faraón Tutankamón murió de forma misteriosa a la edad de 19 años. Aunque se han propuesto varias teorías, como la enfermedad y el asesinato, nadie ha podido determinar con certeza qué causó la muerte del joven faraón. Se han encontrado indicios de que Tutankamón tenía problemas de salud, como la escoliosis y la malaria, pero estas condiciones no explican completamente su muerte prematura. Algunos creen que Tutankamón fue asesinado por un rival político o por un miembro de su propia familia, mientras que otros sospechan que fue víctima de una maldición o de una enfermedad desconocida. La verdad sobre la muerte de Tutankamón sigue siendo un misterio sin resolver. 8. La desaparición del tesoro inca. En 1572, el conquistador español Francisco Pizarro saqueó el tesoro del imperio inca y lo llevó de regreso a España. Sin embargo, cuando llegó a su destino, el tesoro había desaparecido. A pesar de numerosas especulaciones y búsquedas, el tesoro inca sigue siendo un misterio sin resolver. Se ha sugerido que el tesoro pudo haber sido robado por piratas o por miembros de la tripulación de Pizarro, o que pudo haber sido escondido por los incas antes de que llegara Pizarro. Aunque algunos han afirmado haber encontrado el tesoro inca, ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada. El tesoro inca sigue siendo uno de los misterios más fascinantes de la historia del tesoro perdido. 9. La desaparición de la familia McStay. En 2010, la familia McStay desapareció sin dejar rastro de su hogar en California. A pesar de varias investigaciones y búsquedas, no se encontró ningún indicio de su paradero hasta 2013, cuando se descubrieron sus restos en el desierto cerca de la frontera con México. La muerte de la familia McStay y las circunstancias de su desaparición siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Aunque se ha determinado que fueron asesinados, no se ha identificado a ningún sospechoso, ni se ha establecido un motivo para el crimen. La desaparición de la familia McStay sigue siendo un misterio sin resolver. 10. El caso de los ovnis de Roswell. En 1947, el gobierno de Estados Unidos informó que había recuperado un ovni en Roswell, Nuevo México. Sin embargo, más tarde retractó esta afirmación y dijo que se trataba de un globo meteorológico. A pesar de esta explicación oficial, muchas personas creen que el gobierno está ocultando información sobre el verdadero origen y propósito de lo que se recuperó en Roswell. El caso de los ovnis de Roswell
sigue siendo uno de los misterios más famosos y discutidos de la historia moderna. Aunque el gobierno ha negado la existencia de cualquier evidencia de la visita de extraterrestres a la Tierra, muchos creen que los ovnis de Roswell son prueba de lo contrario. Se han propuesto muchas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido en Roswell, desde la caída de un globo meteorológico hasta el aterrizaje de una nave extraterrestre. Aunque algunas de estas teorías son poco probables, el caso de los ovnis de Roswell sigue siendo un misterio sin resolver. Espero que estos misterios les hayan resultado interesantes y les hayan dado ganas de seguir explorando el mundo de lo desconocido. Gracias por unirse a nosotros en este episodio de Los 10 misterios sin resolver más grandes del mundo.